Gloria a Dios, bendito Dios. Vamos a adorar al Señor, mis hermanos, hacer una oración para empezar este glorioso estudio. Vamos a presentar al Señor a aquellas personas que por causa del Evangelio están siendo perseguidas, maltratadas, para que el Señor tenga misericordia de ellas y pueda, darle un refrigerio, darle un momento de descanso, que ellos puedan ser visitados por el Espíritu Santo allí y recibir fortaleza. Gloria a Dios, aunque nosotros en este momento estemos en un lugar donde se pueda predicar la palabra de Dios, pero vamos a orar junto por esta persona. Querido Dios, te damos la gracia, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia. Y tú, Dios mío, todo lo permite con un propósito. Tu palabra dice en el libro de los Romanos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a tu propósito son llamados, mi Dios. Hemos de sufrir persecuciones, rechazo, Dios mío, por el mundo, por la humanidad que no te aprecia, oh Dios, que no ha aceptado tu palabra. Y así como te rechazaron muchos, hoy también te siguen rechazando a ti y a tu palabra y a los que creen en ti, Señor. Te pedimos misericordia por aquellos que son perseguidos, que son maltratados, Señor. Te pedimos que tú le visites. Señor, si hay alguno que está con frío en este momento, que no tiene, Dios mío, cómo arroparse porque anda huyendo. Oh Dios mío, yo te pido y te pedimos juntos que tu Espíritu Santo sea que le provea el calor, Dios mío, que le provea el sueño para dormir, que le provea, Dios mío, aleluya. Oh Dios, agua, Dios mío, para que sea su saciada. Mira aquellos, Dios mío, que están heridos, Dios, por ser perseguidos. Te pido que tú, Dios mío, ponga venda en sus heridas y le conforte. Conforta a aquellas personas que son perseguidas por causa de predicar tu palabra, Señor. Aquellos misioneros que han dejado sus comodidades, han dejado todo por ir, Dios mío, a predicar tu palabra. Y allí son perseguidos y son rechazados. Señor, yo te pido que tu misericordia les alcance. Mira, Señor, aquellos fondos que se recogen para las misiones, que lleguen a esos misioneros que realmente lo necesitan. Aquellos misioneros, Dios mío, que tienen necesidad. Espíritu de Dios, estuvo obrando y administrando, Señor. Te lo rogamos de todo corazón, Padre, consuélale. Oh Dios mío, despierta con ellos. Oh Dios mío, que yo vea un hermoso amanecer, que yo vea tu Espíritu Santo cubriéndole, Dios mío, y dándole, Dios mío, respaldo, Dios. Te ruego por ello, mi Dios, mi amado Señor. Visítale, Señor, suple su necesidad. Oh Dios mío, súplele alimento, súplele, Dios mío. Y guárdale, Dios mío, devuelve la sonrisa a cada uno de ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú guardas la iglesia. Así te rogamos, Dios, que tu palabra en esta noche llegue a cada corazón, que posee nuestra vida, Dios mío, y haga efecto para bien. Y que cambie, Dios mío, lo que a ti, Dios mío, te agrade en nosotros en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendecimos a nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. En esta noche vamos a continuar con el libro de Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta el 17. Gloria a Dios. Lo habíamos, ¿verdad?, leído, pero esta noche lo vamos a leer y a desarrollarlo. Lo leímos para, ¿verdad?, investigar e indagar algunas cosas. Pero hoy vamos a leer desde el versículo 12, capítulo 4, versículo 12 de Mateo, y vamos a ver el inicio del ministerio de Jesucristo. La hermana de Erling va a leer versículos 12 y 13, 14 y 15 Ashley, y 16 Elizabeth, y yo voy a leer el 17. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ese orden.
Gloria a mi Cristo, aleluya. Repito quién. Mateo capítulo 4. 4, versículos 12 y 13 del link 14 y 15, Ashley. Sí, 16 Elizabeth y 17 su servidor. Amén. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y a los postrados en región y sombra de muerte se les amaneció la luz. Desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Gloria a mi Dios. Que Dios nos bendiga a través de su palabra, porque ellas son benditas y tienen bastantes bendiciones, ¿verdad? De manera que a través de ellas somos bendecidos si la ponemos en práctica. Vemos aquí en el ministerio, siempre, ¿verdad? Que Dios nos va a elegir para un ministerio, nos prepara y nos capacita como hizo Jesús. Habíamos comentado algunas partes en la edad de nuestro Señor Jesucristo, su vida, de que en la juventud, ¿verdad? De los 30 años hacia abajo solo se registra en los 12 años que Él habla, ¿verdad? Y comparte con los principales sacerdotes de la sinagoga, ¿verdad? Hablándole de las escrituras, y se maravillaron de la sabiduría que tenía Él. Se había quedado atrás, ¿verdad? Que había ido a Jerusalén y su padre lo habían perdido de vista, y volvieron allí y lo encontraron. Y vemos, ¿verdad?, cómo se expresaba allí a la edad de los 12 años. Pero luego la edad de ahí en adelante, tanto de los 11 hacia abajo, que solo se registra esta parte ahí, la edad de 14 hasta los 30 años, ¿verdad?, no podemos ver ningún movimiento ministerial en cuanto al plan que Dios tenía con él todavía. Pero sin embargo, se hablaba algo de él, que él tenía una profesión, porque los padres, como habíamos, ¿verdad?, investigado, y ustedes aportaban de que los padres era mandatorio que les enseñaran un oficio a sus hijos, y Jesús era carpintero, era su profesión. Nosotros pues, ¿verdad?, en especulaciones, porque la palabra de Dios no nos indica y no nos dice, pues suponemos, ¿verdad?, que él trabajó en esa área un tiempo, se desarrolló un poco, porque dicen que era carpintero, pues se supone que había hecho algunos trabajos de carpintería para ganarse la vida, para ser ejemplo en la sociedad. Porque el Señor, aparte de que nos da ejemplo, ¿verdad?, nos exige, también nos da ejemplo. Y yo sé que él, como buen ciudadano, como persona responsable, hizo algo para trabajar y para vivir también durante ese tiempo. Pero llegado su tiempo, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, fue llevado por el Espíritu Santo. Allí oró y ayunó 40 días. Ya había llegado el momento de iniciar su ministerio a la edad de 30 años. Y aquí vemos cómo él, ¿verdad?, es preparado, ¿verdad?, aunque él tenía toda la preparación, pero a la vista de todos los hombres fue preparado, a la vista de todos los seres humanos. Habían cosas que tenían que pasar para el cumplimiento de las Escrituras y para que los hombres vieran el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra. Porque por algo vino a ir a la tierra, para morir por nosotros y darnos ejemplo de lo que es servir a Dios el Padre. Sin embargo, aquí vemos que al inicio de su ministerio dice que Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado y se fue a Galilea. Fíjense que aquí señala algo. El ministerio de Juan era preparar el camino, y siempre Juan pregonaba la palabra del Señor, y le preguntaban: ¿quién eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, sed senda, ¿verdad?, de justicia.
porque él estaba, ¿verdad? Ese era el ministerio principal de Juan. ¿Qué tiempo duró el ministerio de Juan? Bueno, realmente aquí no sabemos qué tiempo duró, o no nos indica la palabra de Dios qué tiempo duró, pero, ¿verdad? Tenía un tiempo prudente hablando de la venida del Señor, porque él era un poco más joven o más viejo que era de edad que Jesús. Sin embargo, él predicaba en el desierto y era conocido, o sea que tenía un tiempo, quizá algunos 2 o 3 años, o quizá más, predicando, ¿verdad? Acerca de que debían de arrepentirse y hacer fruto digno de arrepentimiento a todas las personas. Venían al Jordán y venían a conocer acerca de Juan. Pero dice la palabra de Dios que aquí él es encarcelado. En otra palabra, ya aquí terminó, entrega el ministerio, porque aquí terminó ya. Después que fue encarcelado, no salió de ahí, de aquel lugar. Ahí termina el ministerio de Juan. Y ahí dice la palabra de Dios que ahí ya cuando Jesús escuchó eso, se fue a Galilea. O sea, se fue un poquito más allá porque él estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Dice que dejando Nazaret vino y se estableció en Capernaum, la cual está a la orilla del mar, en los límites de Zabulón y de Neftalí. Jesús fue allí, a aquella región. Aquí podemos ver y apreciar en el mapa que nos pone nuestra hermana Derling, que le damos gracias a Dios y a ella por esta maravillosa ilustración. Y aquí dice ¿verdad? La ilustración que donde Jesús se fue, estaba en Nazaret y se movió a Capernaum, en camino, porque siempre se era a camino, en camello que se iban, pero caminando se duraba como aproximadamente 9 horas, 9 horas y como 10 minutos, algunos minutos dependiendo si uno se iba parando, etcétera. Pero se supone que se iba a separar la gente, pero duraba 9 horas, se movió hacia aquella región de Capernaum. Y ahí vemos que al llegar aquí a Capernaum, me puede poner aquí Nazaret, sí, tenía que pasar algunas ciudades y allí llegaba a aquella región de Capernaum. Nazaret. Sí, ahí vemos que tenía que pasar por Caná, Magdala, y hay alguna tierra que tenía que atravesar por ahí. Pero dice que estaba en tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Ajá, tierra de Zabulón y tierra, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, por esa área. Fíjense que el que va a ejercer un ministerio, aquí vemos un ejemplo muy importante y muy maravilloso acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús conocía ya esta región, porque él vivía a 9 horas de ahí, de aquel lugar. Y sobre todo, como decíamos ahorita, es la primera región que Mateo señala donde él se dirige. Mateo dice aquí que él cuando empezó su ministerio se dirigió se movió de Nazaret aquí a esta ciudad de Galilea en Capernaum. O sea que conocía que había... Capernaum, que era la ciudad de Galilea. Exacto, una ciudad de Galilea. Y que allí también era una ciudad que era también muy transitada por los que iban a peregrinar, los que iban a pasar por esa que era tierra. Una ciudad marítima. Una ciudad marítima, imagínate que ahí embarcaban y los pescadores también hacían su trabajo de pesca. O sea que era una ciudad donde se movía la gente. Y lo más importante es que también Jesús conocía, porque antes de uno ir al ministerio, uno tiene que ver, pedirle a Dios sabiduría y ver lo que realmente se llama necesidad en el lugar y en la persona que están alrededor de ese lugar. Uno va a mirar el oyente, va a mirar el lugar, va a mirar, es verdad, la necesidad que hay en esa región. Y Jesús ya conocía y veía la necesidad que había en aquel lugar. ¿Por qué yo podría decir así? Porque aquí la palabra del Señor pues nos lo expresa más adelante. Pero sin embargo,
dice la palabra de Dios en el versículo 14, para que tuviera cumplimiento lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga, dice: el pueblo asentado en tinieblas, el versículo 16, vio gran luz, y a los que moran en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Lo más importante que tenía Jesús era rescatar a las personas más necesitadas, porque el Señor conoce. El Señor había vivido en su ciudad, y también hay un dicho que dice que el profeta no hay un profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, era un gran profeta, era el Hijo de Dios, y en su lugar donde estaba, en su ciudad natal, no se valoraba como el Hijo de Dios. Y él se movió de aquel lugar a aquella ciudad a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se movió Jesús? Porque tenía más testimonio. No. Un líder, cuando ve que en un lugar no es apreciado, ¿qué tiene que hacer? Moverse, porque nosotros hemos sido llamados a dar la palabra de Dios, a crecer, a sembrar y a ganar alma para Jesucristo. Y hay muchos líderes que tienen potencial, hay muchos líderes que tienen la sabiduría de Dios, que tienen preparación. Sin embargo, donde no se aprecia su palabra, donde no se aprecia su ministerio, están estancados, están ahí, hermanos, quebrantados, sabiendo que tienen mucho que dar. A través de la internet, a través de predicar, de tratar de irse a una esquina, ir a un hospital, ir al lugar donde sea aceptado, a un campo, a una ciudad, a un lugar, porque de allá de Nazaret se movió a Galilea. Ok, aquí hay mucha gente que yo sé que me va a escuchar. No, de Nazaret se mudó a Capernaum. A Capernaum. Porque Capernaum y Nazaret estaban en la misma ciudad. La ciudad de Galilea. En Galilea, pertenece Pero a Galilea. algunos teólogos, así como tú dices, dicen que puede ser que Jesús también se movió por eso, porque la gente lo rechazaba allí en su lugar de nacimiento. Sí, exacto. Es lo que te estoy diciendo, porque si tú estás en un lugar y tú ves que está dando fruto y que está creciendo el evangelio, tú no te vas a mover de ahí. ¿Tú me entiendes? Tú vas a preparar gente y vas a seguir caminando, porque eso es lo que tú, en verdad, quiere que se alcance. Pero como, verdad, podríamos decir, la gente no lo aceptaba mucho ni creía en él. Pues este nació aquí con nosotros y viene a querer decirnos cosas, verdad, como contraria para ellos. Pero Jesús se fue a otro lugar que sí creían en él. Porque la palabra de Dios nos dice claro. En el libro de los Hebreos dice que en el capítulo 6, capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Dios no puede obrar si no hay fe. Dios no puede actuar. Y Jesús, yo estoy seguro que no pudo hacer nada porque no creían en él. No le abrieron su corazón. Ahora, ¿dónde Jesús iba a actuar? Jesús fue a aquel lugar que había mucha necesidad. Había gente que sí realmente necesitaban. Y que Jesús también, eso también era profético. Es decir, tenía que cumplirse la escritura. Eso pasó porque realmente él tenía que moverse para darle cumplimiento a la profecía. Así es. Porque la profecía dice que él se tenía que mover de Nazaret a Capernaum para que supiera lo dicho. Ajá. O sea, todo el movimiento de Jesús era un cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo, llevaba consigo la palabra, llevaba consigo el anhelo y el deseo ministerial de conquistar las almas para Dios. Cuando él se fue a aquel lugar, había un cumplimiento, se cumplía que esa ciudad que estaba en tiniebla, ¿verdad que sí? Asentada en tiniebla, vio gran luz. Y a los que moraban en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. ¿Por qué les resplandeció la luz? Allí llegó Jesús. Allí llegó el libertador. Allí llegó quien tenía esperanza para que él había sido llamado. Para esto. Para llevar la vida eterna a aquellos que estaban en sombra de muerte. Y dice, desde ese entonces empezó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino del cielo se ha acercado, a llevarle la salvación a mucha gente. Ahí empezó él a predicarle la palabra a todos aquellos que estaban a sus alrededores, a todos aquellos que quizá o le conocían o no le conocían. Empezó a darle el mensaje del Señor Jesucristo. Ya Jesús empieza ahí claramente a recibir, ¿verdad?, lo que ya Juan había terminado, a continuar ese mensaje, esa predicación del reino de
los cielos. Nosotros, por nada del mundo, la iglesia se ha detenido. Fíjense que la iglesia ha sufrido. La iglesia ha sido maltratada. La iglesia ha sido despreciada y rechazada. Hay lugares en que no quieren que la iglesia avance y crezca, que el evangelio avance y crezca. Ahora yo me pregunto, ¿ha sido el evangelio analizado? ¿Por qué la gente quiere que el evangelio se detenga? ¿Por qué la gente quiere que el evangelio no se siga expandiendo ni predicando? Porque más fácil en la sociedad, la gente apoya una fiesta que hagan, de beber, de disfrutar, de participar y que cierre la calle, que una campaña evangelística. La gente no le da tanto apoyo. Una campaña evangelística, ¿para qué esa gente van a cerrar la calle? ¿Por qué? Porque no le dan importancia. Ahora, ¿dónde puede ocasionarse más daño en la sociedad? En una fiesta donde la gente tenga libertad, donde vaya a veces con droga, con bebida alcohólica, con armas de fuego, o en una campaña evangelística donde toda la gente que van a ir con la palabra de Dios, con la Biblia en la mano, para adorar y glorificar a Dios con alabanza. O sea, la gente está cegada porque por el mismo Satanás que gobierna este mundo. Quizá la gente se sorprendiga, ¿cómo que Satanás gobierna este mundo? ¿De qué ese loco está hablando? Pero a que la gente le sirve, a que la gente le honra, a ese que le sirve. No se pueden servir a dos señores. La palabra de Dios dice que claramente o servirá a uno y aborrecerá al otro. Es lo que dice la palabra. Y si nosotros no servimos a Dios, servimos al diablo. Es una palabra bastante dura, pero es así. Y la humanidad de hoy está cegada. ¿Por qué? Porque a lo que es de Dios no se le ha abierto la puerta. Por ejemplo, si yo me pusiera a subir videos de muchas cosas raras, de borrachera, de bebedera, y me pusiera a hacer cosas ridículas, y yo subiera 2 o 3 videos, se llenara y quizás, ¿cuánta gente no estuviera viendo esos videos? Se hace supuestamente, como dice la palabra, viral. Pero sin embargo, si ven que tú estás leyendo la palabra de Dios, no, ese loco está hablando de la palabra de Dios. Ese loco lo que está analizando las escrituras. No me van a hacer caso. Agarra 2 o 3 muñequitos y ponlo ahí a pelear para que tú veas cómo tú te desarrollas. Pero ponte a desarrollar un versículo de la Biblia para que tú veas que las personas de una vez van a cerrar ese programa, no lo van a quitar de su vista, porque no es de interés para ellos. Y por eso Jesús lloraba cuando era proclamado en Jerusalén y decía, ¿cuántas veces yo quise juntar tu polluelo bajo tus alas, como la gallina junta su polluelo bajo sus alas, y abrigarlo? ¿Cuánto lo quise hacer, oh Jerusalén, pero tú no quisiste? Matabas a tu profeta, a los que te eran enviados lo apedreaba y lo mataba. Y hoy en día, ¿qué hace la gente? Que quieren avergonzar al que está predicando la palabra del Señor. Que quieren criticarlo, no de buena manera, sino de mala manera. Porque el cristianismo lo que hace es traer bondad. El cristianismo lo que hace es buscar que la gente se reconcilie con Dios. Ese es el ministerio de cada creyente. Ese es el ministerio, aunque muchos quizás lo han tergiversado. Pero hay hombres y mujeres de Dios que tienen el ministerio de Jesucristo, que desean que las almas se arrepientan y se vuelvan a Dios, ahora que hay tiempo. Porque la palabra de Dios nos lo dice claro, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle ahora entre tanto que Él está cercano. Ahora que estamos cerca, que podemos hacerlo, hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios. El tiempo de Dios, de buscar a Dios, no se puede rechazar. El tiempo de buscar a Dios se agota. Hay un límite de tiempo, sea para nosotros, o sea para el predicador, o sea para el tiempo de que Cristo venga. Hay diferentes tiempos para cada uno de nosotros, pero se va a agotar el tiempo. Cada ser humano tiene su tiempo de buscar a Dios, y si lo rechaza puede ser tarde, puede partir de este mundo sin Dios. ¿Cuánta gente hoy no rechazaron a Dios y hoy mismo murieron? Y no es nuestro deseo, es que ha sido así cumplido. Porque por minuto mueren más de 60 personas. Entonces, hoy esa gente que se le predicó el evangelio ya está dentro de la lista de lo que han sido, ¿verdad?, rechazados.
o que han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Ya se le acabó su tiempo. Porque nosotros creemos que somos eternos. No, yo me voy a preparar un día, yo voy a buscar a Dios, pero lo voy a buscar un día cuando yo goce mi vida, cuando esté un poquito más viejo, tú verás que me voy a meter con Dios. Es un pensar erróneo, equivocado de los seres humanos. Porque Dios nos da la oportunidad ahora. Dios manda a ese ministro. Mire ese ministerio de Jesucristo. Dios lo capacitó y lo preparó para llevarlo a estas regiones, a predicar la palabra de Dios. Dios tiene hombres y mujeres regados en todas partes del mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga a los misioneros que hoy dejaron sus estudios, dejaron sus negocios, no negocios, cualquier negocio, dejaron negocios de dinero. Dios bendiga a esos hombres y mujeres que dejaron casa, no casita, no, casa buena, con todas las comodidades la dejaron y se fueron allá al África, se fueron a lugares donde nadie quiere ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga y que guarde esa gente que han hecho eso. Mientras nosotros hoy en día no queremos ni predicar un tratado, ahí nos pesa. Ahora hacer una oración nos pesa. Oiga, hacer una oración nos pesa. Sacar una hora para Dios nos pesa. Y esa gente, donde hay mosquitos, donde no hay luz, allá están predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a predicarle a las almas. Porque Dios lo llamó para no pensar en ello. Gloria a Dios. Hoy yo le pido a Dios fortaleza por esa gente, porque por ello llegó el Evangelio a toda la nación y por ello fui yo alcanzado. Por esa gente, esos misioneros. Porque llegó a mi país, llegó el Evangelio de Jesucristo. Y allí se regó y se expandió por toda la parte. Y otros predicaron hasta que llegó a mí el Evangelio de Jesucristo. Y así ha llegado a toda la nación y a mucha gente a conocer la verdad de Jesucristo, a darle al hombre a conocer cómo reconciliarse con Dios, cómo buscar otra vez esa cercanía con Dios, porque fue rota. Nosotros no conocíamos nada de eso, absolutamente. De quién era Dios, de cómo buscar a Dios, de cómo acercarnos a Él, por qué nacimos, quién nos hizo, no conocíamos nada de eso. Y a través de la palabra de Dios conocemos y entendemos para qué fuimos creados. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos creó a cada ser humano con un propósito. No con el que nos enseñan nuestros antecedentes, nuestros padres, y lo que aprendemos en la calle, con nuestros amigos, con la gente de nuestro sector. No es ese el propósito. El propósito es que nosotros sirvamos a Dios, que le agrademos y que nos preparemos para encontrarnos con Él nuevamente. Para eso vino Jesucristo y ahí empezó su ministerio, a reconciliar nuevamente con su Padre a toda la humanidad. El único capaz de reconciliarnos con Dios se llama Jesucristo, el único. Hay gente que estamos equivocada o que están equivocadas diciendo que todos los caminos conducen a Dios. No todos los caminos. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. Y segunda Timoteo, primera Timoteo dice 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, hombre. El único que puede reconciliarnos con Dios se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otra gente que nos pueda reconciliar con Dios. Nosotros somos vasos para predicar. ¿Y a quién que predicamos? A Jesucristo. ¿Y qué decimos de Cristo? Que solamente Él nos puede dar vida eterna. Que solamente Él nos hace llegar al Padre. Eso es lo que nosotros somos, un canal. Porque nosotros no reconciliamos a nadie con Dios. Nosotros predicamos, dice la palabra de Dios, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere, sencillamente no será condenado. Nosotros no tenemos que usar la fuerza, como quizás muchas religiones, que la gente tiene que ser obligatoriamente, o si no, muchas veces son atacados por esas religiones, o asesinados, maltratados, porque no quieren aceptar. No, en el Evangelio, Jesucristo lo expresaba: si alguno quiere venir en pos de mí, solo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. O sea, tiene que ser de parte de cada ser humano, de cada persona, de mí y de ti, de cada uno de nosotros. El trabajo de un predicador no es obligar a nadie a convertirse, no. Solamente predicar el Evangelio. Si alguno quiere creer, Jesús era sensible. Maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que yo vaya.
Pero yo tengo que hacer unas cuantas cosas primero. Bueno, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Olvídate de todas esas cosas y sígueme, decía Jesús. Porque hay que poner la mirada en el Señor Jesucristo. Lo que nos ofrece el mundo, aparentemente es bueno. ¿Y qué es lo que nos ofrece el mundo? Entretenimiento. Eso es lo que nos ofrece. Entretenimiento. ¿Por qué el mundo nos ofrece entretenimiento? Porque él sabe que tenemos vida corta. Una vida corta. Y si nosotros estamos entretenidos, nunca en la vida vamos a pensar en lo importante que es buscar a Dios. Nunca lo vamos a pensar. Pero hoy en día, como hay entretenimiento en cantidad, y el hombre se ha inventado todos los tipos de entretenimiento, la gente estamos muy ocupada, estamos bastante. Y el mismo cuerpo, la misma carne nos lo pide, nos impulsa a ello, porque ella misma, dice la palabra de Dios, que se opone. Ella se opone para que nosotros no busquemos a Dios. Una hora para ella es incómoda. 1 hora y media oyendo a Dios, la palabra de Dios es incómodo para la carne. A ella no le agrada. A ella no le gusta, a ella le molesta. Pero para ella estar un día en la playa entero es una felicidad tan buena, tan relajante. Llevar allá una tabla, llevar allá palomitas de maíz, hachiro, llevar toda la cosa. Que usted ya se siente. ¿Cómo se siente ella? Olvídate. Pero si apareció una vila por ahí de repente en la arena, da un grito. Porque ni siquiera quiere verla cercana. Es la carne. Ella es enemiga. Ella quiere destruirnos a nosotros. Y estamos en ella. Habitamos. Estamos atrapados. Pero sí podemos vencer. Podemos vencer. Porque sabemos lo importante que es buscar a Dios. Pero muchas veces lo ignoramos. Sabemos que solamente en Dios hay vida eterna y hay salvación. Pero a quien le damos el lugar es a la carne, para que ella se satisfaga, para que ella se... Dice la Biblia que andemos en el Espíritu para que no satisfagamos esos deseos de la carne. Porque es que se oponen para que no hagáis la voluntad de Dios. Para que no la hagamos. Hoy Dios, oiga, nos llama a pensar. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para que reconciliemos a aquellos que no le conocen todavía. Qué pena que mucha gente cae al infierno cada momento. Y muchas veces estamos lejos de ellos, que no podemos ya hacer más nada por ellos. Nunca quisieron aceptar al Señor. Siempre se burlaron, siempre veían. Y hay mucha gente que lo ve así. Tú le predicas, tú le hablas del Evangelio y te ven como una gente ridícula, una gente sin conocimiento, una gente que no sabe lo que dice, una gente que te dicen todas las ofensas del mundo, que no tiene tiempo, que no tiene cosas que hacer. Pero usted sabe gloria a Dios, todas las cosas que tiene que hacer un ser humano. Y lo que predican la palabra tiene muchas cosas que hacer, pero sin embargo sacrifican su propia vida, su propio bienestar, para que muchos sean alcanzados por la palabra de Dios y escapen ahora que hay tiempo y acudan a Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que puede perdonarlo de sus pecados, que puede lavarlo y asegurarlo para la vida eterna. Hoy es tiempo que nosotros le demos a Dios nuestros corazones y le digamos a Dios: aquí estoy, Señor, dispuesto a emprender un ministerio para agradarte y para adorarte. Jesús predicaba a través de palabras. Hay mucha gente que a través de sus alabanzas, de su música, de su talento en la batería, de su talento en el piano, de su talento en la guitarra, pueden adorar a Dios y honrar a Dios y valorar lo que Dios le ha dado para él. Esos grandes artistas que han tenido fama y que se han dedicado a cantar canciones
de doble sentido que ofenden y que la gente se droga, que la gente se mata, que la gente lo que hace es que se amarga. Dios no lo llamó para eso, Dios lo llamó para que con su talento le honren a Él, pero lo cogieron y lo desviaron por otra parte. Se fueron por un camino equivocado. Pero Dios nos creó para la alabanza de su gloria, a todos los seres humanos, a todos. Y si tenemos talento, si tenemos gracia, y lo vemos tergiversado, y no le estamos dando a Dios la honra, tendremos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos. Porque Dios le dio dones a los hombres, pero fue para que lo usaran para la gloria y honra de su nombre. Tú y yo hemos sido llamados para honrar a Dios. Dios no llama a nadie para estar sentado. Dios llama a cada uno de nosotros para que le honremos y le alabemos a Él. Y Jesús fue a aquella ciudad que estaba llena de tinieblas, llena de maldad. ¿Qué hacemos tú y yo? Si vemos a una gente haciendo cosas malas, ¿nos reímos con ellos? Mire, a veces uno se ve entre la espada y la pared. A mí me pedían muchas excusas en mi trabajo. Porque cuando yo veía cosas que ofendían a Dios y se reían de eso, yo de inmediato cambiaba mi rostro y me apartaba. Ay, perdóneme, hermano. Porque uno, hermano, no puede participar de las cosas que desagradan a Dios. Si uno ve a alguien haciendo cosas malas delante de, ¿verdad?, de nosotros, y usted puede corregirlo, le dan la oportunidad de corregirlo, uno puede corregirlo. Pero muchas veces, ¿qué hace el creyente que está débil en la fe? Que participa con ellos, se ríe con ellos, indicándole que está bien lo que está haciendo. Pero gracias a esos hombres y mujeres de Dios que hoy, ¿verdad?, predican la verdad. Que lo que es malo le dicen que es malo, conforme a la palabra de Dios. Para que no obstruya, para que no dañe nuestra sociedad. Lo que es malo es malo. Dios lo que ha instituido, así es, correctamente. Y hoy en día se ha querido tergiversar la palabra. Y si Jesucristo estuviera con nosotros, que está con nosotros, pero si estuviera carnalmente viéndolo a la gente predicar la misma palabra sin cambiarla. Lo que es malo. Y le dijera a la gente la verdad, vete y no peques más. Porque a la gente hay que predicarle. Mucha gente hoy uno le predica la palabra de Dios y siguen igual al otro día. No cambian, nunca cambian. Nunca tienen un deseo de cambiar su vida. Yo soy evangélico, yo sigo en la iglesia, yo voy a la iglesia, visito la iglesia. Nunca cambian, oyen la palabra de Dios día a día y nunca cambian. Siguen igual. Le dicen que hay que orar, le dicen que hay que leer la Biblia, le dicen que hay que mirar cómo andamos. Y ellos nada más lo oyen y ya. Cantan la alabanza, las canciones y siguen igual. Y Dios está mirando esto. ¿Cuál es tu interés por Dios? Vamos a hacer como aquello de Nazaret, de la ciudad natal de Jesús. Vamos a rechazarlo. ¿No le vamos a dar entrada al ministerio de Cristo en nuestra vida? Eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. Porque si no lo hacemos, Él se va a ir a otro lugar. No creas que el Señor va a estar siempre llamando a una gente, llamándole y hablándole la palabra de Dios. Hay un día en que ya la gente no oye más el mensaje de Jesucristo. En que ya no oye más la palabra de Dios. Y ese momento de oír la palabra de Dios y de que llegue a su vida, se cerró. Porque nunca quiso. Y qué duro es morir y irse de este mundo sin la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Le damos la gracia a Dios por este glorioso estudio. Y sé que, ¿verdad?, este ministerio es de gran importancia para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Jesucristo es un ejemplo para nosotros. Cómo inició su ministerio, bien preparado, capacitado, tenía su enfoque en salvar las almas, en el lugar más necesitado. Allí iba, donde había tiniebla para llevar luz. Y así somos nosotros llamados, para que nuestro ministerio crezca. Y donde no abren puertas, pues seguir a otro lugar, donde podamos llevar el evangelio y que sea de bendición. Amén. Querido Dios, te damos la gracia por tu amor, por tu misericordia. Hemos predicado tu palabra. Te pedimos que ella, Señor, toque nuestros corazones y que aquellos oyentes, los que han escuchado y recibido estas palabras, sea de bendición para cada uno.